Señores, seguimos avanzando aquí en la contratapa de la revista. Este hombre que vamos a presentar ahora fue presidente de la República, uno de los últimos intelectuales orientales, una persona de una vasta experiencia política en nuestro país, un referente indiscutible de su colectividad política, el Partido Colorado. Estamos hablando del doctor Julio María Sanguinetti, que está en línea esta tarde para charlar unos minutos con nosotros. Presidente, Fabián Sánchez le habla, buenas noches. ¿Qué tal? Encantado en esta fría tarde invernal que se nos vino arriba. Exactamente, estamos sufriendo estos... propiamente del clima, doctor, parece ser todo esto, obviamente, pero quiero comenzar charlando con usted y aprovechar su sapiencia, su conocimiento, y preguntarle, en base a que usted fue protagonista de la reconstrucción democrática de nuestro país, ¿siente que hoy esa democracia está siendo bien administrada o simplemente administrada? Bueno, no, yo creo que es bien administrada. Nuestra democracia desde afuera la destacan muy claramente, y no solo el famoso índice desde el Economist de Londres, que nos ubica como, junto con Costa Rica, como las únicas democracias plenas del continente, sino que creo que nosotros tenemos una buena democracia. Los poderes funcionan, existen partidos políticos, cosa que en la mayoría de América Latina han desaparecido, lo que es gravísimo, y hay un respeto por las normas. De modo que, por más que discutamos, y que a veces lo hagamos con ardor, y a veces algunos se desmanda un poco, la democracia acá funciona y la tenemos que seguir cuidando. Presidente, ¿Uruguay sigue siendo un país de acuerdos o estamos entrando en una lógica de bloques irreconciliables? Mire, vamos a entendernos, a veces hablamos de países ideales, ¿no? Bloques irreconciliables los hubo, pensemos que en el siglo XIX, hasta 1904, blancos y colorados no discutíamos solo en el Parlamento, íbamos a batallas campales con ejércitos armados hasta 1904, en que recién entonces el país se pacifica. Y a partir de ahí tuvimos duros enfrentamientos y épocas muy, muy duras. Por supuesto, nuestra tradición es tan clara y rotunda en esos desacuerdos como en posteriores entendimientos que resolvían aquellos conflictos. Ambas cosas fueron reales, porque así fue la vida incluso de los caudillos fundacionales. Entonces, no pensamos que alguna vez hubo un mundo idílico en que todos estábamos de acuerdo. No, no es así. Siempre hubo diferencias, y en algunas épocas mucho más profundas que ahora. En otras épocas incluso no muy lejanas tuvimos violencia política, porque tuvimos un grupo de izquierda con las armas en la mano tratando de tirar abajo la democracia. No nos olvidemos de eso, y de eso hace muy poquito, ¿no, verdad? Bueno, seguro ya la generación más joven ya se olvidó, pero eso ocurrió hasta 1973. Entonces, con eso estamos hablando de que el pasado nuestro tuvo esos momentos muy difíciles que hoy no los tenemos. Ahora, que tenemos diferencias, sí, por supuesto, las tenemos y las vamos a seguir teniendo, ¿no, verdad? Indudablemente, pero de esa dialéctica surge luego el funcionamiento de las instituciones. A veces el gobierno planteará y estaremos de acuerdo, a veces no. De modo que yo creo que lo primero que hay que afirmar es eso. La democracia es diálogo, es debate, es diferencia, y la base es administrar esas diferencias. Y siguiendo por esa línea de la historia, ¿no? La política uruguaya actual, ¿está a la altura de su historia o vive de ella, presidente? Bueno, mire, yo no lo puedo juzgar porque soy un actor también. De modo que depende con qué vara lo miramos, ¿no? Si
si nos ponemos muy exigentes, naturalmente nadie va a estar a la altura del pasado, ¿no? Lo que ocurre es que yo miro a su vez el mundo y creo que no hay hoy en el mundo los líderes que tuvimos, sin ir más lejos, hace 20 años, ¿no? Vamos a hablar, yo cuando estuve en la presidencia tenía a Felipe González en España, por ejemplo, teníamos a Mitterrand y a Chirac en Francia, ¿no? Teníamos a Helmut Kohl, que hizo la unidad Alemania en Alemania, la señora Thatcher en Inglaterra, es decir, líderes muy fuertes y muy importantes, ¿no? O sea que hoy no existen en ese nivel. Si vamos a los Estados Unidos, que es la gran potencia del mundo, bueno, tenemos un presidente Trump que ofrece una visión muy ambivalente. Por un lado, expresa muchas veces buenos propósitos, pero después los ejecuta de un modo tan despectivo de las normas, de los códigos, de las leyes, que termina comprometiendo lo que propuso, muy contradictoriamente, ¿no? Arrancó el gobierno despreciando todos los tratados internacionales que había firmado y diciendo que le iba a imponer aranceles a la importación de sus vecinos, Canadá y México, con los que tenía un acuerdo que él mismo había renegociado en su primera presidencia. Entonces, estamos hablando de un presidente de los Estados Unidos, con todo el peso enorme que tiene ese país, ¿no? Y lo vemos con estas cosas tan contradictorias, ¿no? Entonces, usted me dirá, bueno, pero qué grandes presidentes son los Estados Unidos. Sí, no. Roosevelt está hace años, pero en cualquier caso, los presidentes anteriores no cometían tampoco esas incongruencias y esas contradicciones, ¿no? ¿Se ha analizado, Sanguinetti, el debate político en nuestro país? Bueno, el debate político tiene diversos planos y yo creo que tiene momentos difíciles y momentos más claros. Hoy hay pocos lugares de debates. Tenemos el Parlamento, es un lugar de debate. Desgraciadamente antes había cronistas parlamentarios que en los diarios hacían el resumen de lo ahí discutido. No hay más eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, el debate transcurre indirectamente a través del periodismo, ¿no? Usted me pregunta hoy, por ejemplo, lo que dijo el prosecretario Sánchez de la presidencia, el secretario Sánchez de la presidencia ayer, entonces yo le contesto acá, y mañana me contestará él en otro medio. Entonces estamos haciendo debates indirectos, ¿no? O discusiones indirectas, que reducen a veces los términos de la comprensión, porque al final no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Presidente, me gustaría saber qué piensa usted y si le preocupa más lo que se está haciendo actualmente por el gobierno o lo que se está dejando de hacer por el gobierno actual en nuestro país. Bueno, mire, en este momento me está preocupando lo que están proponiendo, porque el diálogo social, después de un año de cierta, digamos, inacción en estos temas, aparece con propuestas impulsadas por el sindicalismo. Sindicalismo al cual nadie lo vota, porque a la dirigencia del PCNT no la votamos. Y la dirigencia del PCNT actúa en nombre de una ideología que no es la ideología de la Constitución republicana, porque es una concepción marxista, corporativista. Y ahora le están imponiendo al gobierno, digamos, intentar un cambio en el sistema de seguridad social que lleva 30 años de funcionamiento correcto. Yo no he oído a nadie, ningún técnico, ni de izquierda ni de derecha, que diga que las AFAP están funcionando mal. En algún momento se habló de las comisiones,
y eso se lograron rebajas, y en cualquier caso hay una FAP del propio Estado que es de algún modo un testigo de que las demás privadas no puedan tampoco cobrar lo que quieren. Es un sistema que han funcionado 30 años perfectamente. Entonces, con tantos problemas que hay, vamos a tocar lo que anda. Pero dice, bueno, ¿y cuál es la razón? ¿Es hay una razón económica? No. Hay una razón, digamos, social. De este modo se logra que se pague más a las jubilaciones. Tampoco. Hay una razón ideológica. Simplemente, como el PCNT está en contra del ahorro individual, no cree en el ahorro individual, porque no cree en la propiedad individual, entonces intentó en su momento derrumbar por medio de un plebiscito constitucional la SAFAP, no lo logró y ahora toma esta revancha. Y es una especie de revancha parcial, porque dice el gobierno, pero no se deroga la SAFAP. No se deroga la SAFAP. Apenas se le saca todo el todo el dinero. Entonces, ¿qué es esto? Un motor sin combustible. Se queda la fachada, pero le sacan el dinero que va a ser administrado por un órgano político. Entonces, esto me parece ampliamente riesgoso, se discutirá en el Parlamento y ya veremos qué tal. Pero eso sí me preocupa, porque me preocupa que el PCNT condicione de este modo al gobierno. Hay una especie de cogobierno entonces entre el Frente Amplio y el PIT-CNT, de hecho. De hecho, sí, hay una cooptación, y eso es peligroso, es peligroso. ¿El sistema político uruguayo escucha a la gente o se escucha a sí mismo, Sanguinetti? Bueno, mire, eso yo diría que las dos cosas ocurren. La gente a veces se escucha a sí mismo y el sistema político a veces se escucha a sí mismo. Pero hay un ida y vuelta también, ¿no, verdad? Hay un ida y vuelta también. De modo que, y en todo caso, el sistema político no es algo autónomo, porque lo vota la gente, ¿no? Quienes están de diputados o de senadores, lo votó la gente, lo votó la ciudadanía, ¿no? No que cayeron en un paracaídas, ¿no? Y el sistema político no es tampoco una inteligencia abstracta, son gente de carne y hueso que votó gente y que eligió lo que consideró mejor y más a su imagen y semejanza, de modo que yo no creo que haya un particular divorcio entre una cosa y otra. Por algo incluso subsisten los partidos como corrientes de opinión, como corrientes de estabilidad en la opinión pública que responden a modos de pensamiento, a articulaciones necesarias para la vida democrática, ¿no? Sanguinetti, ¿hay hoy líderes políticos en Uruguay o simplemente tenemos algunos administradores del poder? Yo creo que hay liderazgos, por supuesto. Quizás liderazgos a veces no definidos, o liderazgos parciales, o liderazgos en tránsito, pero liderazgos políticos hay. Digamos, el Frente hoy no tiene un líder como fue el general Zerini en su tiempo, o como fue el doctor Vázquez en su tiempo. El liderazgo Mujica era una cosa distinta, era una cosa más difusa, porque él no mandaba propiamente una organización, simplemente más bien predicaba, digamos, ¿no? Hoy Orsi no es el líder del Frente, pero es la figura más representativa, y al ser el presidente de la República es naturalmente el líder del partido gobierno, y es un líder ampliamente representativo porque fue votado por la ciudadanía. El Partido Nacional hoy tiene claramente un líder que fue presidente de la República y que acreditó en esa condición la capacidad y la altura para considerársele un presidente de jerarquía, ¿no? Cuando llegó había muchas dudas. Todavía, bueno, será un líder, no lo será, sin embargo se encuentra con la pandemia a la semana, tiene que administrar una situación irregular y ahí muestra su capacidad y a partir de allí empieza a firmar un liderazgo. El Partido Nacional tiene un líder. El Partido Nacional tiene un liderazgo compartido, ¿no? Porque por un lado está
Ojeda, que fue el electo por la ciudadanía partidaria para ejercer la representación del partido, que es el secretario general. Está el doctor Bordaberry, que lidera otro grupo. Digamos que no hay un líder indiscutido, pero hay sí dirigentes que actuamos también. Yo de algún modo actúo, no en la vía electoral, porque no soy más candidato a nada, pero sí opino, hablo, discuto, y como lo hago yo, lo hacen otros compañeros importantes que tienen opinión pública, como lo puede tener un Luis Moja o un Alfie en economía, que también opinan y hablan. No son liderazgos, pero sí factores de opinión. Claro. ¿El Frente Amplio sigue siendo el mismo que usted enfrentó, esto entre comillas, obviamente, o es otro fenómeno político? No, es un fenómeno político particular, que sumó, digamos, factores muy diferentes, y hoy, al no tener una dirigencia política afianzada, está, digamos, cooptado por el PCNT, que hoy se lo está llevando por delante, y eso me preocupa, como recién decíamos. ¿La coalición de gobierno es un proyecto sólido o es una coincidencia circunstancial de estos tiempos, presidente? Mire, yo diría que es un sentimiento de la gente, de que piensa que blancos y colorados tenemos más en común que lo que podemos tener con el Frente, y que dividirnos significa facilitar la actividad del Frente. Yo creo que ese es un sentimiento de la gente, y creo que es un sentimiento válido. Yo mismo lo sentí, notorio que el primer planteamiento sobre coalición se lo hicimos nosotros allá por mayo de por allá, del año antes de la elección, de la última elección, a los doctores Larrañaga y Lacalle en aquella época, y que a partir de ahí se empezó a hablar de coalición, y se llegó a la coalición, y la coalición ganó. O sea que fue un proyecto exitoso. Yo creo que eso se llegó para quedarse como concepto. Ahora, si votamos en el mismo lema, si no votamos en el mismo lema, si vamos juntos a la primera vuelta o a la segunda, eso ya es ingeniería electoral, y eso es otra cosa. Lo que sí no dudo de que en la segunda vuelta vamos a estar juntos. ¿Estamos ante una crisis de ideas o una crisis de coraje en la política uruguaya? Yo no creo que estemos en crisis de nada, creo que estamos funcionando con un funcionamiento normal. No estamos en crisis de nada, estamos sí en la dificultad que tiene todo país. En este caso, creo que la dificultad mayor que tenemos es la de poder darle dinámica a la economía, por un lado, y por otro lado, generar el cambio educativo suficiente para los tiempos que corren. Lo primero me parece muy importante. El país hoy tiene un déficit endémico que se viene repitiendo de un orden de 3.000 millones de dólares. No puede seguir endeudándose toda la vida. Ya está cerca de los límites. El año pasado hubo que poner 3.500 millones de dólares que hubo que pedir prestados, ¿no? Y este año vamos camino de algo más todavía, que vamos a tener que seguir pidiendo prestado. Entonces el país está debiendo hoy cerca del 60% de su PBI, no puede llegar al 65%. Entonces ese es un gran problema. Tenemos que darle dinámica a la economía, y eso supone inversiones. Por eso proyectos como que se está hablando desde el gobierno son gravísimos, porque generan desconfianza, porque cambian reglas fundamentales de las finanzas. Que el mayor fondo de depósito, que son miles de millones de dólares, propiedad de los trabajadores, se pasen de administradoras privadas a un ente público, es muy grave. Y eso puede generar desconfianza y pérdida de inversión. Aparte que tenemos otros factores
tremendos de desinversión. Para señalar uno bien claro, la pesca y la actividad portuaria. Hoy la pesca fue una actividad muy importante, ocupó decenas de miles de personas. No solo en la pesca, sino en la industrialización de la pesca. Todo está derrumbado por la acción de unos sindicatos suicidas, que le han hecho un enorme daño al país. Entonces, allí es donde tenemos serios problemas para generar las actividades de crecimiento imprescindibles que tenemos para mantener, digamos, nuestra situación actual y nuestro sistema de seguridad actual. Yo creo que eso me parece muy claro. También se habla de rebajar la edad jubilatoria a 60 años. Eso es un suicidio colectivo. En ningún lugar del mundo está bajando la edad de jubilatoria. Se está ampliando porque se hace insostenible el pago de las jubilaciones más años. Es evidente, vivimos más años, vivimos mejor. A nadie se le ocurre que podemos bajar, hay que subirlos, como se hizo con mucha razonabilidad en la legislación vigente, para ir llegando a los 65 años y 66 años de un modo paulatino. Entonces, ese es los grandes desafíos que tiene el Uruguay por delante. Son problemas serios, pero no son problemas que tengamos nosotros y no tengan los demás. Todos los países de Europa están discutiendo sus sistemas jubilatorios y la dificultad de mantenerlos cuando tenemos menos nacimientos, tenemos más larga vida y como consecuencia tenemos obligaciones sociales mucho más difíciles. Presidente, ¿se está gobernando el país con visión de país o con algún tipo de cálculo electoral, por decirlo de alguna manera? Mire, en ese planteo que estoy comentando, digamos, yo diría que es un planteo ideológico, estrictamente. Lo que le están imponiendo al gobierno es un planteo de una ideología superada, porque esa concepción colectivista, marxista, se murió en el mundo. Queda la triste experiencia cubana nada más que un ejemplo de eso. Y el PCNT representa eso. Por eso ahora tendrá el 1 de mayo, invitan a los cubanos como si fuera una esperanza de algo, ¿no? Y no la expresión máxima del fracaso de ese modo de pensar. Presidente, ¿qué decisión actualmente del presente cree usted que a futuro será cuestionada? Bueno, si llegara a tomar esa, más que cuestionada. Habrá que volver de nuevo a refinanciar un sistema de seguridad social que se habrá vuelto a desfondar, con enorme riesgo para todos los trabajadores y para la estabilidad social y política del país. ¿Cuál es el riesgo de este cogobierno, Frente Amplio y sindicatos? Bueno, yo creo que los riesgos son estos que estoy hablando, de que el sindicalismo uruguayo no actúa con mentalidad de democracia liberal, ¿no? De que tiene una conducción comunista. Yo los conozco a sus dirigentes, los respeto, pero tienen una concepción que no es la concepción de nuestra república, de nuestra legislación. Es una concepción ideológica distinta, que no es además la que votó la gente, ni la que tampoco propone el Frente Amplio Electoral cuando va a la elección desde una concepción democrática, ¿no? Presidente, su gobierno fue en gran parte del mismo considerado muy bueno en política exterior, sobre todo a la hora de abrir las puertas de Uruguay al mundo y viceversa. ¿Qué siente usted, qué piensa usted cuando ve al presidente Yamandu Orsi acudir a estas cumbres donde estaba Lula, donde estaba Sánchez, en el español, bueno, donde estaban todos los de ideología de izquierda? ¿Cree que nos estamos alejando del otro mundo, de ese otro mundo encabezado por Estados Unidos, por Israel, en el medio de todos estos conflictos también? ¿Cómo estamos situados en política internacional? Bueno, mire, yo diría que participar de esas cumbres es participar de la nada, ¿no? Porque no representan ni significan
nada en términos reales de real política exterior. Son afinidades circunstanciales, y no creo que aporten nada a la vida exterior del país. El país hoy tiene que mantener muchos equilibrios. ¿Por qué? Por un lado tenemos una relación comercial muy relevante con China. Por otro lado tenemos también una relación no solo comercial, sino política importante con los Estados Unidos. Por otro lado tenemos el ámbito de los vecinos del Mercosur, que son los grandes espacios de los cuales nos movemos. Y hay que tener mucho equilibrio y mucha prudencia, porque la relación con China es muy relevante. Tampoco tenemos por qué, digamos, darle un sentido político que nos enfrente, digamos, a los Estados Unidos. Estados Unidos hoy no nos ve como un país afín a su gobierno. Por eso cuando el presidente Trump invitó ese llamado escudo de las Américas para enfrentar el narcotráfico, invitó a varios países y no lo hizo al Uruguay. No nos considera enemigos, porque no sería ridículo que lo hiciera, siendo un país democrático que estamos de este lado de la frontera y no del otro. No estamos ni estaremos nunca al lado del Irán, porque eso es una teocracia totalitaria. No vamos a estar nunca tampoco del lado de la Rusia agresora de Ucrania, porque el país no puede estar de ningún modo en esos planos. Pero eso no quiere decir que haya un alineamiento automático hacia lo que pudieran ser las posiciones de los Estados Unidos. Compartimos sus propósitos, a veces sus intenciones, no siempre sus métodos, porque realmente a veces ellos son un poco también equivocados, pues, en cuanto también violan normas y violan tratados, ¿no? Uruguay está... Hay que tener mucho equilibrio. Uruguay está manejando bien los coletazos de la guerra y el impacto, sobre todo acá en Uruguay, el tema combustibles y derivados y demás. ¿Cómo está viendo usted y cómo está siguiendo esta temática? Bueno, eso es que el combustible aumente, es inevitable. El país, el primer aumento que hubo fue prudente. Vamos a ver este segundo cómo viene. No conozco bien la ecuación exacta de cómo será. En todo caso creo que algo va a aumentar, porque es inevitable cuando el petróleo vuela, ¿no? Nafta, gasoil y supergas van a aumentar en mayo. Y vamos a ver cómo sale la ecuación esa. Déjeme dos o tres últimas preguntas, presidente. Así como España no tendrá o aparentemente no tiene un nuevo Miguel de Unamuno, un Ortega y Gasset, un Azorín, acá tampoco un Baferreira. ¿Qué pasa con la intelectualidad? Usted, que es seguramente, o a mi entender, el último intelectual oriental, ¿qué está pasando con el pensamiento nuestro? Bueno, yo diría que no estamos en un gran momento desde ese punto de vista. Tampoco está en un gran momento el mundo, ¿no? Hoy estamos en un mundo muy confuso, como consecuencia de que tampoco tenemos un orden mundial claro. Entonces, estamos en un momento de un pensamiento, si se quiere, frágil. Hay larvas de pensamiento por aquí y por allá, un pensamiento que trata de ver cómo interpreta mejor un mundo de redes, cómo interpreta mejor un mundo de inteligencia artificial, cómo interpreta
todos estos desasosiegos propios de una sociedad que en su conjunto hoy en el mundo entero, expresa desasosiego porque hay un cambio de civilización. Entonces el pasaje de la civilización industrial a la civilización digital, y dentro de la digital a la velocidad con la que viene cambiando, tenemos una gran inestabilidad en el empleo, tenemos como consecuencia un desasosiego incuestionable, tenemos sistemas de comunicación que han debilitado la existencia de partidos, que son los modos de estabilizar la opinión pública, tenemos un ciudadano que escribe un Twitter y cree que está participando del debate, o que escribe un Facebook que cree que sacude un gobierno. En fin, estamos con una sociedad muy desvertebrada. Tenemos a su vez fenómenos de violencia política en todos lados, violencia política de variadas expresiones, a veces producto de la droga, a veces producto del nuevo delito vinculado a la droga, o sea, el narcotráfico, a veces violencia política producto de esos vicios sociales en sí mismo, ¿no? Es decir, estamos en una sociedad en tránsito que hacia un nuevo orden económico mundial y hacia una democracia que tiene que reestabilizarse en función de estos nuevos modos de producción. Estos nuevos modos de riqueza incluso, pues la riqueza ha cambiado, ¿no? Antes, fíjense quiénes son los nuevos ricos, ¿no? Presidente, vamos corriendo muy de atrás el tema seguridad. El tema seguridad está en el mundo y está acá también, y siempre lo estamos corriendo de atrás. Yo creo que sí, lo estamos corriendo de atrás. Y hoy lo tenemos que correr desde adelante. No es sencillo a veces que esto se entienda, porque hay que conciliar por un lado las garantías del derecho, las garantías judiciales, con la necesidad de enfrentar un delito que es muy complejo y que hay que enfrentarlo. En nuestros países, por ejemplo, está muy vinculado a la droga. Acá, vamos a entenderlo, yo ando por la calle y veo tanta gente durmiendo afuera, eso está todo vinculado a la droga, desgraciadamente. Los consumos, las adicciones han hecho estragos a la sociedad contemporánea, y no somos ajenos a eso, al revés. Presidente, usted ha logrado lo que otros logran después de fallecer, que es transformarse en una especie casi que de oráculo de la política a nivel nacional, y de que trascienda el propio partido, en este caso el suyo, el Partido Colorado. ¿Usted lo siente también un poco así? Bueno, yo creo que lo que he ganado es respeto, y me lo han expresado públicamente, ¿no? El 16 de diciembre pasado nuestro partido celebró mis 90 años y estuvo el presidente de la República, la vicepresidenta de la República y los presidentes de todos los partidos, ¿no, verdad? Y hace pocos días presenté un libro, 90, es una especie de memoria gráfica, y estuvieron gente de diversos partidos, el presidente de la calle, el presidente Orsi me mandó su adhesión, no pudo llegar porque estaba en el interior, pero yo diría que sí hay un respeto, que es un respeto recíproco y que creo que le hace bien al país. Y usted lo ha visto, que incluso en los últimos años con el presidente Mujica habíamos hecho también algunos esfuerzos por mostrar esa concordia republicana, pero en el caso personal yo lo reconozco y trato de cultivarlo también para que esto sirva de ejemplo, ¿no, verdad? Entonces,
como le digo, el jueves pasado presenté un libro, había gente de todos los orígenes más diversos, desde el fútbol hasta la literatura, ¿no? Presidente, desde Hugo Burel hasta Gregorio Pérez. Presidente, ¿y si llega a haber petróleo en el Uruguay, qué pasa? Bueno, ya veremos, falta mucho. Ese es un sueño largamente acariciado, ¿no? Pero por el momento nada indica que estemos cerca de eso. Sanguinetti, extraña esas charlas con Mujica. ¿Perdón? Extraña esas charlas que tenía con Mujica. No es extrañar, pero sí tener un buen recuerdo. Un buen recuerdo. ¿La tiene más fácil el presidente Orsi o Peñarol? ¿O el técnico Peñarol? Yo creo que Orsi, ¿no? A pesar que hay mucha gente que dice que en realidad el presidente es Sánchez o Jorge Díaz, ¿no? Y bueno, eso siempre se dirán cosas, dimes y diretes. Pero el presidente es Orsi. No hay duda. Y el que decide es él. Y el que pone la cara es él. Y al que se va a juzgar es a él. Presidente Julio María Sanguinetti, doctor, ha sido un gusto hablar con usted esta tarde. Gracias por atender. Chao. Hasta luego, pase muy bien. Qué cantidad de temas quedan.